Apocalipsis, hermanos, por favor, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Vamos, por razones de tiempo, vamos a cambiar un poquito la mecánica del estudio. Reuniones pasadas hemos leído la porción que vamos a estudiar en la noche y después empezamos el estudio. Hoy vamos a cambiar esa mecánica, vamos a ir en el mismo desarrollo leyendo. Déjenme antes decirles que en el capítulo 5 de Apocalipsis continúa Juan admirando esa visión sublime, donde él estaba con Dios, donde el Padre está sentado en el trono, que vimos en el capítulo 4, pero está en el trono Dios Padre como un juez preparado para ejecutar juicio, como un juez preparado para ejecutar juicio. Pero ahora en el capítulo 5, el enfoque, o Juan se enfoca, como lo vemos, en un libro que le llama la atención. Hay un libro que le llama la atención. Pero también Juan se enfoca, o Juan ve pues, que ese libro está sellado con 7 sellos. Está sellado con 7 sellos. Y que ese libro, además, si ustedes observan, y esta es una característica que debemos desarrollar, ser observadores del pasaje. Si ustedes observan, este libro está sostenido por la mano derecha de Dios, no por la mano izquierda. Eso es parte de la observación, la mano derecha. ¿Y qué significa, verdad? Me lleva a preguntarme, ¿y qué significa que lo esté sosteniendo con la mano derecha y no con la mano izquierda? A veces nosotros no tenemos esa habilidad para observar algunos detalles, ¿no? Como estos. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos y así vamos a ir avanzando. Vi en la mano derecha, no en la izquierda. Ahorita vamos a explicar por qué mano derecha, por qué es importante la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, como juez, listo para juzgar. Un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. 2, por favor. Y vi a un ángel fuerte, dice, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pregonaba, se preguntaba a gran voz este ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno. No había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Vean. 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan. Imagínense a Juan
llorando mucho, desconsolado, triste, porque no había quien pudiese abrir ese libro, porque no se había hallado a ninguno que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hasta ahí, por el momento. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué ven? En estos 4 versículos, ¿qué ven? ¿Mande? Bueno, ahí dice que hay un libro, bueno, pero no. En ese todo, ¿qué ven? En ese todo, en esos 4 versículos, en todo lo que dicen los 4 versículos, ¿qué ven? Sí, es lo que dice, que no había nadie, pero en todo eso que dice, ¿qué ven? ¿O eso que no había nadie que representa? ¿Eh? No. ¿Qué ven en ese todo? A ver, échenle cerebro, ustedes pueden. Ahí menciona un libro, menciona a Dios sentado en su trono, menciona a Juan llorando. ¿Por qué llora? Porque no había alguien que fuera digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir, ni siquiera mirarlo, no había. Entonces, en todo eso, ¿qué se ve? No. A ver, ¿qué ven en esos 4 versículos? ¿No? No que repitamos, ¿verdad?, lo que Juan vio. Está implícito. No lo dice con palabras, pero está implícito aquí, en estos 4 versículos. ¿Cómo? La impotencia de Juan, es cierto. ¿Y eso qué le dice? Juan está impotente y llora amargamente. Él más que impotente, triste, ¿no? Porque no había quien. Bueno, ahí les va. Pongan atención. En estos 4 versículos vemos un problema. Yo veo un problema, ustedes no lo vieron, pues les digo que hay un problema. Se ve un problema. Les cambio la pregunta. ¿Cuál es el problema? Hagan de cuenta que la intención es hacer el estudio juntos, ¿eh? ¿Cuál es el problema, hermanos? Hay un problema. No. Eso es otra cosa. Ninguno es justo, ninguno es digno. Fíjese cómo lo dice. Eso es otra cosa. Aquí está hablando. Porque no hay quien pudiera abrir el libro. Uno de los ancianos le dijo, deja de llorar. No, pero es otra cosa, todavía no llegamos allá. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ahí se los digo para que se los digo, ahí va. El problema es que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir ese libro. Ese es el problema. Y por ese problema Juan llora. ¿Ya lo vieron? Ese es el problema. Primero encontramos un problema terrible para Juan. ¿El problema cuál era? No había una persona digna quien pudiera abrir el libro y leerlo y explicarlo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver después. Ahora, dice que este libro, dentro de ese problema, este libro, ¿cuántos sellos tenía? 7 sellos.
Ahora, aquí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo que un libro con sellos? Como eso hoy ya no se usa, se nos hace raro, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué libro ha visto usted con tantos sellos? Ninguno. Algo muy importante, por ejemplo, hay testamentos que no son para abrir, que no son abiertos. Hay testamentos que están cerrados para que se abran en un determinado momento y están cerrados. Todavía traen un sello. Ahora, por 7 sellos, imagínense qué importancia tenía, o sea, la persona que lo abriera. ¿Verdad? Muy bien. Para Juan esto de los sellos no era misterio. Para Juan esto de los sellos no era nada raro. Para Juan esto de los sellos no era nada difícil de entender. ¿Por qué tanto sello? 7 sellos. Porque de acuerdo a la ley romana, acuérdense que en ese tiempo quien gobernaba el mundo, ¿quién era? El Imperio Romano. En ese tiempo quien gobernaba al mundo era el Imperio Romano. Y de acuerdo a la ley romana, todos los documentos legales que pertenecientes a la vida, o como dice la hermana Aurea, a la muerte, caso de testamentos, eran sellados 7 veces. No sé cuántas de ustedes, algunas que tengan mi edad, bueno, todas ustedes son más jóvenes que yo, gracias a Dios. Los sellos antes, ¿verdad? No era como ahora con una cosita de las cosas legales, ¿verdad? Una especie de lacrados, con una como, ¿verdad? Inclusive a veces la calentaban, ¿verdad? Se derretía y ¡paz! ¿Verdad? Yo todavía no soy tan viejo, pero todavía vi eso. ¿Verdad? Bueno, entonces, de acuerdo a la ley romana, todos los documentos legales pertenecientes a la vida o a la muerte y los legales eran sellados 7 veces. 7 veces. Eso lo van a encontrar ustedes en cualquier enciclopedia, en cualquier información de ese tipo. Ahora entremos en materia. Versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya expliqué lo de los sellos. ¿Por qué en la mano derecha? Si estaba en el trono, ¿por qué no por ahí, verdad? Pues, ¿por qué no en la mano izquierda? La mano derecha significa poder. Sí, hermano, es cierto. La mano derecha significa control. ¿Quién tiene todo el poder? ¿Quién tiene todo el control? ¿Verdad? Eso significa, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué en la mano derecha? Porque la mano derecha significa poder. Nuestro Dios es el que tiene poder. El que está sentado en el trono es Dios, listo para ejercer un juicio, ¿verdad? Cuando entremos al capítulo 5 y parte del 6, vamos a entender un poquito más esto y vamos a regresar entonces, cuando entremos al final del 5, a la cuestión de los sellos, porque si usted es un cristiano legítimo, usted fue sellado. El libro, dice, Juan nada más dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito
no nos da mayor información. ¿Qué libro era? ¿Qué libro era? ¿Cómo sabe usted que el libro de la vida? Déjeme hacerle una pregunta para que reflexione y formule su respuesta otra vez. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, escuchen, de acuerdo a la palabra de Dios, la vida, oigan bien, ¿está en un libro o está en una persona? Entonces, no podemos decir que ¿Cómo? El libro, el único que pudo abrir fue Jesucristo. Sí. Porque él tenía esa autoridad al vencer la muerte. Bueno, ya está haciendo usted ahí interpretación, ¿verdad? Pero el Salmo 119, 139 dice, y todas estas cosas estaban ya escritas en el libro. Sí. ¿Qué libro? ¿Este libro? ¿Este libro del que habla Apocalipsis capítulo 5? Pero tampoco ese capítulo 5 es el libro. Están llenando otra. Pues aquí en Apocalipsis capítulo 5 yo entiendo que aquí habla de un libro. La pregunta fue, ¿qué libro? Hermanos, hermanas, se refiere al libro de la historia. Y más adelantito con la Biblia les voy a mostrar por qué. Se refiere al libro de la historia. Se refiere al libro del destino de la humanidad. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de siquiera mirarlo. Ninguna criatura, ningún hombre, ningún ángel, nadie en todo el universo creado puede ofrecer al ser humano caído la redención que tanto necesita. Y ese era el motivo de llanto de Juan. No tanto la cuestión física, literal, de no poderlo abrir. No tanto eso. No. No tanto el aspecto de ser digno o no es ser digno, sino ni tanto el aspecto de concreto de abrirlo como yo estoy abriendo mi Biblia, ¿no? No. Ninguna criatura, ningún hombre, ningún ángel, nadie, porque dice en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nadie en el universo, ninguna persona creada puede ofrecer al ser humano caído la redención que tanta falta le hace, la redención que tanto necesita. Eso es lo que está haciendo llorar a Juan. En verdad, eso es motivo de llanto. Eso es motivo de llanto. Nada más pensar lo que la Biblia dice, dónde va una persona que no ha sido regenerada, dónde va una persona que le da la espalda a Jesucristo, dónde va una persona que no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es motivo de llanto para cualquier creyente, y eso debe ser motivo para que oremos por las almas perdidas. Ahora, si nosotros pudiéramos entender lo anormal
de la situación del ser humano en este mundo. Este mundo, que dice la Biblia, está bajo el poder de Satanás, el príncipe de este mundo. Yo creo que nos uniríamos al llanto de Juan, si pudiéramos entender. Ahora, no es cierto, hermanos, que el dilema del hombre, de la persona como pecador en la presencia de un Dios santo, no es cierto que es motivo para derramar lágrimas. La paga del pecado, ¿qué? Es muerte. ¿Se imagina que un ser querido, por no haber aceptado a Cristo, por ser renuente al Evangelio, vaya al infierno? Eso es motivo de dolor, es motivo de lágrimas. Versículo 5. Versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya explicamos esto un poquito, ¿verdad? Ahora, yo lloraba, dice, pero versículo 5, uno de los ancianos me dijo, ¿se acuerdan? Vimos en el estudio pasado, ¿cuántos ancianos? 24 ancianos, representativos del pueblo de Dios, representantes del pueblo de Dios. 12 patriarcas del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, y representativos los apóstoles. 12 apóstoles vienen a ser 12 patriarcas. Dice que uno dijo: no llores. ¿A quién representa? ¿A quién representa el versículo 5? Ese anciano, ¿a quién representa? Oigan bien, piensen en todo el contexto, piensen en la enseñanza de la Biblia en general. Miren, mejor les digo para que no decir una aberración. Miren, inclusive yo creo que ustedes, ¿verdad? Yo creo que ustedes, cuando hay un pecador, que el Espíritu Santo lo convence de su pecado y llora por su pecado, yo creo que por ahí va a haber alguna hermana que le va a decir: no llores. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, mire, es el Evangelio el que exclama: no llores. El Evangelio. Este anciano está representando al Evangelio. Usted y yo tenemos que representar al Evangelio ante los pecadores. Solo el Evangelio puede decir: no llores. Hay uno que puede ayudarte, y el único que puede ayudar al pecador, el único, no hay otro, es Jesucristo. Y el único que puede salvar al pecador es Jesucristo. ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué práctico? ¿Ven qué bíblico? Es Jesucristo. Miren, hermanos, hermanas, la agonía del mundo es real. La agonía del mundo pecador es real, hermanas, hermanos. La impotencia del mundo para librarse de las consecuencias de su pecado, hermanos, hermanas, son reales. El mundo está impotente. Así como Juan sentía su impotencia, no hay ¿quién?
Este capítulo enfatiza la incapacidad del hombre, de la persona, para salvarse. Ahora, ¿por qué es tan importante este libro? ¿Por qué es tan importante este libro? Ya vimos desde el inicio, ya vimos cuál era el problema. El problema era que no había, Juan no miraba, Juan no pensaba, Juan no se daba cuenta, Juan no vio, no había, pues, como dice aquí, quien fuera digno de abrir el libro. Y agrega algo más, ¿no? Ni de leerlo, dice. Ni de mirarlo, dice. ¿Ya lo vieron? Ni de mirarlo, siquiera. Y el problema, dentro de ese problema que mencionamos, solo podía ser abierto por alguien que fuera digno. O sea, no podía ser cualquier persona. No podía ser un ángel, no había ser humano en la tierra ni en el cielo, dice, que fuera digno, tenía que ser una persona digna. Cuando dice digno, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Merecedor. ¿Qué más piensa que se refiere? Digno. Puro. Santo. ¿Qué más? Capaz. Muy bien. Fuese digno. Solo podía ser abierto el libro por alguien que fuese digno de hacerlo. O sea, alguien que fuese digno de hacerlo moralmente y espiritualmente. Alguien que fuera digno de moralmente y espiritualmente. Entonces, dice el versículo que uno de los ancianos que estaba ahí presente le dijo: el león de la tribu de Judá. Ya explicamos esto en el estudio pasado. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesucristo. Hay salmos, hay escrituras en el Antiguo Testamento que señalan, que mencionan a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Dice aquí en el 5, ¿verdad? Uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, de la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Ha vencido. Por eso les decía yo, moralmente y espiritualmente tendría que ser digno. No era asunto de privilegios. No era asunto de jerarquías. ¿Me explico? Ya estamos profundizando más, ¿verdad? Yo espero que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y nos ayude allá en nuestra cabeza. No es asunto de jerarquías. Fíjese, el versículo dice: porque el león de la tribu de Judá. Ya explicamos esto, ya estudiamos esto, por eso es importante no perder la secuencia, venir a los estudios, para que no hayan lagunas, no hayan espacios que, pues quién sabe. Ya vimos, se refiere a Jesucristo. Ha vencido, ha vencido. El Señor Jesucristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos. Los evangelios sinópticos dicen que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Así dice o no? Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Venció. Las diferentes tentaciones que Satanás le pone en el desierto, el Señor las venció. Venció la muerte, resucitó, venció la tumba, salió de la tumba, una tumba bien sellada, una tumba que le pusieron el sello romano, ¿se acuerdan?
hablando de sello, le habían colocado un sello para que nadie pudiera atreverse. Eso era un delito que se pagaba, se castigaba con la muerte. Y dice él ha vencido. Y entonces él es digno moralmente y espiritualmente para abrir el libro y dice el versículo 5, desatar los 7 sellos. Ya vamos a entrar a qué significa cada sello. Muy bien. Entonces Juan dejó de llorar. Imagínense la escena. Juan alzó su cabeza. Juan vio de pie delante del trono, versículo 6, a un cordero, dice, inmolado. Fíjese lo que le dice el anciano. Le dice, el león de la tribu de Judá. Usted se imagina un león, ¿verdad? El rey de la selva. Dijimos, entre las fieras, dijimos hace 8 días, el más fuerte de entre las fieras, es el rey de la selva, el león. Entonces Juan deja de llorar y dice el versículo, alza su cabeza y ve de pie, dice, delante del trono, a un cordero, dice, inmolado. Miré y vi. ¿En medio de dónde? Del trono. En medio de los 4 seres vivientes, yo expliqué ese término. En medio de los ancianos, eran 24. Estando en pie, un cordero como inmolado. Un cordero. ¿Cómo era un cordero como inmolado? Váyanse al Antiguo Testamento en su pensamiento. ¿Cómo era el cordero inmolado? ¿Qué han leído de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Cómo era? No. Oigan la pregunta. Obvio, era perfecto, es bíblico, es correcto. Pero inmolado, ¿cómo era el cordero inmolado? No qué calidad moral tenía, no qué calidad física debía de tener. No, el animal inmolado, ¿cómo se veía? ¿Cómo lo visualiza? Inmolado. Yo creo que hay muchas palabritas que antes debiéramos de estudiarlas para entender, ¿verdad? Para poder entender bien estos estudios, ¿no? Bueno, fíjense que cuando estudiamos Hebreos y cuando entramos a los sacrificios que se ofrecían allá, que el Señor mandó, el animal tenía que ser sacrificado, tenía que ser matado, ¿verdad? Vamos a ver si nos ayuda entonces recurrir a Isaías, donde habla de Jesucristo como cordero inmolado. A ver si nos ayuda a visualizar la escena, porque vea, acuérdense lo que les dije, que dice Apocalipsis. El anciano le dice, el león de la tribu de Judá, un león, pero se incorpora, deja de llorar y no ve un león. ¿O sí? ¿Qué ve? Un cordero. Además, ¿cómo? Mire lo que dice Isaías, a ver si esto le ayuda. Isaías 53:7. Está hablando de Jesús. Está hablando del Cordero de Dios. Dice, angustiado y afligido. Angustiado y afligido. Yo no sé si usted ha estado angustiada alguna vez. Yo no sé si alguna vez ha estado usted afligida.
¿Se siente bonito o se siente feo? Ahí te tienes. Dice además, no abrió su boca. Miren, una característica de los corderos, de las ovejas, cuando las están matando, no hace escándalo, no grita, vamos a decir, para darme a entender. Si usted mata una oveja, un cordero, y mata también un puerco, mire, el puerco hace un escándalo terrible, el puerco. Un escándalo terrible hace el puerco. ¿Sabe qué hace el corderito? Mueve su colita. Nada más está moviendo la colita. Y dice que el Señor Jesús no abrió su boca. Por eso dice, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Al matadero. Dice que fue como una oveja delante de sus trasquiladores. Y mire, dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Les da alguna idea ahora lo que es inmolado? Y se queda corto, Hay un historiador que, si ustedes tienen mucho más interés, Josefo se llama, contemporáneo de Jesús. Él en sus libros describe, ¿verdad?, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Nada que ver con la figura que hoy nos dan. Hoy nos presentan un crucifijo, ¿verdad? Con buenas facciones, nada más que con sangre, ¿no? Entonces, Jesús es el cordero inmolado, hermano. Jesús también es el león de la tribu de Judá. Pero Juan vio el cordero inmolado. Cuando Juan buscó al león, un cordero pasaba parado allí, como si hubiera sido inmolado. Un cordero como si hubiera sido sacrificado. Un cordero como si hubiera sido muerto para el sacrificio. El león que menciona el anciano era el cordero. La palabra inmolado literalmente significa muerto para el sacrificio. La palabra inmolado literalmente significa muerto para el sacrificio. Eso significa la palabra inmolado. Ahora, el cordero había muerto. El cordero había muerto. Lo que dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero había muerto por los pecados de los que habrían de creer en él, ¿sí o no? Cristo murió por todos aquellos que habrían de creer en él. Juan dijo en Juan 1:29, dijo Juan, cuando ve venir al Señor Jesús, cuando Juan estaba en el río, en el Jordán, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Ese Cordero que ve Juan más tarde, fue Jesús. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Eso que menciona Isaías. Y la gloria que vendría tras ellos. O sea, ese sufrimiento de Cristo trajo glorias. La resurrección, el triunfo en la resurrección. El que tanta gente hasta el día de hoy siga salvándose
Eso es una gloria tremenda. Entonces, hermanos, Jesús fue dos cosas que menciona Juan aquí, que menciona Apocalipsis, dos cosas. Aunque Cristo no solamente es estas dos cosas, es mucho más. Pero aquí menciona dos cosas. Y Cristo es estas dos cosas que menciona el Apocalipsis. ¿Cuáles son? El Cordero inmolado en sacrificio, como se pedía en el Antiguo Testamento, como Juan el Bautista lo introduce, lo presenta al pueblo de Israel, y el león reinante, el león de la tribu de Judá. Y otra vez, Isaías 53:7. Otra vez, Isaías 53:7. Angustiado él, Señor Jesús, y afligido el Señor Jesús, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, al contrario, ¿verdad? Pidió perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos. Como cordero, dice, fue llevado al matadero. ¿Dónde fue el matadero? La cruz, en el Calvario. Como oveja delante de sus trasquiladores, lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, se mofaron de él, se burlaron. Uno de los que estaban crucificados con él lo retó. Si de veras eres lo que dices que eres, pues bájate, defiéndete, sálvate, sálvanos a nosotros también, si de veras eres. Vean. Enmudeció, dice, y no abrió su boca. Gloria a Dios. Ahora lo vemos aquí en Apocalipsis 5, lo vemos como vencedor. Lo vemos como vencedor del pecado, tal y como fue. Lo vemos como vencedor de la muerte, tal y como fue. Lo vemos como vencedor de la tumba. Él resucitó, salió de la tumba. Y lo vemos en medio de los ancianos, los representantes del pueblo de Dios de todas las épocas. Y lo vemos en medio de los seres vivientes, aquellos más acercados a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Cordero como inmolado. Ahora, dice el versículo 6 al final, dice, después de inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados, dice, por toda la tierra, por toda la tierra. Los 7 cuernos del Cordero simbolizan su perfección, su poder y su autoridad. Los cuernos en la Biblia hablan de poderes. Los 7 cuernos simbolizan su perfección. Acuérdense, el 7, sinónimo, símbolo de perfección, poder y autoridad. Y los 7 ojos representan, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Al Espíritu Santo, en sus perfecciones y en sus manifestaciones. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 2 sesiones, 2 estudios. Muy bien. Lo dejamos aquí hasta el versículo 6. Seguimos estudiando el próximo jueves, si el Señor permite, del 7 al 14, a ver si es posible llegar del 7 al 14. Espero que hayan
captado, hermanos. Y en la conclusión o en el resumen del estudio de Apocalipsis 5, vamos a ver tres cosas que les van a ayudar si hoy no quedó muy claro algunas cositas. En el resumen, cuando estemos terminando el 5, vamos a ver los títulos de Jesús que aquí aparecen. Un título, Cordero inmolado. El otro título, el león. ¿Y cuál es el otro título? A ver, leyeron, ya lo leímos. No, ya lo mencionaron, algo que no hayan mencionado. ¿Cuál es? Ya lo mencionaron. Allá ven. Acuérdense lo que les dije, observación. Hay que observar. Ese no es el título. Hay que observar. Entonces, en la conclusión, cuando hagamos ese resumen, vamos a ver, los títulos de Jesús que aparecen en este capítulo, especialmente los versículos que ya estudiamos. Hay otros títulos que ahí aparecen. Muy importante. Vamos a ver también en ese resumen los triunfos del Señor Jesús, así concreto para que quede claro. Y vamos a ver también en ese resumen el testimonio del Señor Jesús. Y vamos a ver en ese resumen también, esto es un pasaje muy rico, vamos a ver en ese resumen también los atributos que solamente tiene el Señor Jesús. Y esto es muy importante, atributos que solamente tiene el Señor Jesús. Y vamos a ver que hay algunas actitudes. Oigan lo que les estoy diciendo. Vamos a ver, ojalá vengan, vamos a ver que hay algunas actitudes que pueden ser de la persona, pero que Apocalipsis dice que hay que dárselas al Señor. No entendieron. Vengan el otro estudio y lo va a entender. Sí. Dice el americano, sorry, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por venir. No se desanimen. Necesita uno estudiar muchas veces Apocalipsis para ir entendiendo. Llevo más años de lo que usted puede imaginarse estudiando Apocalipsis.